Doctora en Ciencias de Gobierno y Política por la UAP, investigadora del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con estudios centrados en procesos políticos regionales y desarrollo estratégico. Doctora Carolina Restrepo Gómez. Mecanismos de participación ciudadana a nivel municipal en Tlaxcala. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Carolina Restrepo Gómez del Colegio de Tlaxcala AC. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, sobre todo a los compañeros de Tlax, también amigos, muchas gracias. Yo voy a hablar acerca de mecanismos de participación ciudadana. Quizás es una línea un poco alejada de lo que nos estaban comentando las compañeras, pero sí una línea importante en la gobernanza que tiene que ver con la participación. El día de hoy les voy a compartir resultados de dos proyectos de investigación que se han llevado a cabo desde el Colegio de Tlaxcala y que han permitido generar una caracterización de los espacios de participación ciudadana, primero desde la legislación y también luego desde las apropiaciones que se tienen en los municipios y en algunas comunidades acerca de estos mecanismos. ¿Por qué estudiamos los mecanismos de participación ciudadana y particularmente a nivel municipal? Porque es el ámbito en el que, en términos procedimentales, la gente tiene mayores posibilidades de participar. Cuando hablamos de mecanismos de participación ciudadana, seguro se nos viene a la mente las consultas populares, los plebiscitos, los referéndums, y hemos avanzado en la legislación de estos espacios, de estas figuras, pero a nivel del municipio hay distintas figuras que identifica a la gente, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Una cosa es lo que está legislado y otra cosa las formas en las que participa la gente en esos municipios. Estos procesos de participación también enfrentan distintos retos, retos culturales, religiosos, de procesos políticos locales. Por ejemplo, nosotros hemos estado estudiando los mecanismos de participación también en comunidades que se rigen por usos y costumbres. Entonces, también ahí las dinámicas y los procesos políticos que hemos encontrado tienen diferencias con aquellos municipios que eligen por voto constitucional, por ejemplo. Les decía, existe una diferencia entre lo legislado versus lo que conoce la gente. Vamos a ver un poquito acerca de ello, y también hay pocas investigaciones que emanen desde los actores. Rápidamente, los mecanismos de la democracia directa tienen que ver con aquellas figuras en las que la gente participa para tomar una decisión. Son diversos. También hemos visto que cada país los legisla de forma distinta. También estos mecanismos pues tienen una tipología. Los impulsores, hay mecanismos que son impulsados desde abajo, es decir, la ciudadanía organizada los activa, por ejemplo, mediante la recolección de firmas en algunos casos. O desde arriba, ¿no? Cuando alguien que ocupa un cargo decide consultarle a la gente, ¿no? Es importante mencionar que también, y sobre todo, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala encontramos muchos mecanismos que no están institucionalizados, ¿no? Entonces, un poco nuestro proyecto de investigación con el doctor Wilfrido, que también es colaborador en el Colegio de Tlaxcala, pues implica esta participación ampliada, ¿no? No solamente lo que está legislado, sino las apropiaciones locales de esa participación. Por ejemplo, la asamblea comunitaria, que es un mecanismo que nos hemos encontrado como mayor referencia de estos espacios de participación. El carácter de los resultados son mecanismos que pueden ser vinculantes, cuando el resultado de ese ejercicio consultivo tiene una consecuencia en las decisiones políticas, y no vinculantes cuando solamente se realiza un ejercicio de conocer la opinión sin que eso tenga un impacto en términos de toma de decisiones. También tenemos la forma del recurso político. Esto tiene que ver cuando se generan, por ejemplo, en muchos países, los mecanismos de participación ciudadana han sido una alternativa para que muchos municipios o comunidades decidan sobre si aprueban o no proyectos extractivos en sus territorios, ¿no? Entonces, en muchos casos, estos espacios consultivos llegan después de que, por ejemplo, empresas, pienso en las empresas mineras, han hecho actividades de exploración, es decir, llega después de que ya está el proyecto en esa
esa forma de recurso político y algunas veces de manera previa. Lo ideal es que sea de manera previa, ¿no? Que se consulte de manera previa, libre e informada, ¿no? Pero hemos visto que en la práctica a veces no ha sucedido así, hay un incremento de este tipo de mecanismos, particularmente Colombia, Chile, ¿no? Donde la cantidad de concesiones mineras, por ejemplo, ha implicado que se acudan a estos mecanismos para la toma de decisiones. Bueno, un poco sobre la aproximación metodológica. Primero hicimos una revisión de la normativa local que está legislada, particularmente el Estado de Tlaxcala tiene una legislación muy avanzada en términos de participación. Desde el 2009, que se reformó la Ley de Participación Ciudadana, se incluían muchos mecanismos que en otros estados empezaron a legislarse de manera tardía. También hicimos una encuesta dirigida a actores vinculados a la participación comunitaria, líderes comunitarios, participantes en asambleas comunitarias, y hemos hecho entrevistas a presidentes de comunidades, particularmente que se rigen por usos y costumbres. Aquí un poquito del territorio analizado. En la primera, en la encuesta a líderes comunitarios, lo verde es el territorio del que logramos obtener información, y en la segunda imagen estamos estudiando las 6 comunidades por usos y costumbres que están a las faldas de la Malinche, ¿sí? Donde hemos estado generando las entrevistas con los presidentes de comunidad. Bueno, ¿qué mecanismos están legislados en cuanto a participación ciudadana? Particularmente, Tlaxcala tiene un mecanismo que no está legislado en muchos otros estados, que es la voz ciudadana en el cabildo, que a diferencia de otros mecanismos requiere que una sola persona manifieste la intención de generar una iniciativa o manifestar una propuesta. También está la consulta popular, el plebiscito y el referéndum, esos tres mucho más frecuentes en otras legislaciones. Entonces, estos son los 4 que la ley en el estado establece. Nosotros nos fuimos a preguntarle a la gente qué mecanismos conocían, y si se fijan, la mayoría es la asamblea comunitaria, mecanismo que no se encuentra en la ley como definido en términos procedimentales como los otros. También la voz ciudadana en el cabildo, ¿no? Eso es bien interesante porque es un mecanismo que, si bien hay pocos registros, no hay forma de saber cuántas veces se ha activado el mecanismo ni cuál ha sido el resultado, si es un mecanismo que la gente conoce, ¿no? Entonces ese es un punto importante, es un reto en la investigación el poder darle seguimiento a ese ejercicio, porque a veces no queda registro de ello. ¿Sobre qué se discute en estos mecanismos de participación ciudadana? Particularmente sobre el agua, sobre la inseguridad, sobre conflictos ambientales, son los temas que se están discutiendo en esos espacios de participación ciudadana. También aquí es interesante observar el mecanismo de convocatoria para esos espacios de participación. Si se fijan, está igual el perifoneo y las redes sociales. Es decir, hay una convergencia de estos medios tradicionales con la tecnología, con la convocatoria que se puede hacer a través de la tecnología. Yo les decía, ¿cuál es la forma en la que estos mecanismos pueden contribuir a la toma de decisiones? Entonces nosotros preguntamos acerca de la vinculación, ¿no? En este sentido, el 44.1 no son vinculantes, ¿no? Ese es un poco este desencanto con los mecanismos a veces, porque es preguntarle a la gente, pero luego la decisión que toma la gente ya no me gusta o ya no la incluyo. Entonces es como, ¿para qué me vas a preguntar? Si eso que te voy a decir no va a ir a ningún lado, ¿no? Entonces eso es uno de los grandes retos. Si se fijan, también el sin registro tiene el 29.4, es decir, no queda registro de los acuerdos fruto de esos mecanismos de participación ciudadana. Ahora quisiera hablar un poquito acerca de las comunidades que se rigen por usos y costumbres. En el estado de Tlaxcala existen 393 comunidades, de las cuales 299 eligen a sus representantes a través de sufragio libre y secreto cada 3 años. Las 94 comunidades restantes eligen a sus representantes a través de usos y costumbres. Y aquí es donde se abre un abanico enorme en la forma de elección, ¿no? En algunas comunidades la gente hace fila detrás del candidato a su preferencia,
en algunas otras comunidades, en un pizarrón. De hecho, en el trabajo de campo nos hemos encontrado con los pizarrones, con las rayitas del nombre de cada candidato, y eso también ha traído innovaciones en términos del voto, ¿no? Por ejemplo, nos contaban algunos presidentes de comunidad, en una comunidad donde todos se conocen y mi primo sultanito está contendiendo, pero también mi otro primo, ¿cómo hago para que mi voto sea secreto? ¿No? Entonces nos contaban procesos en los que se daba esta innovación. Bueno, primero volteamos el pizarrón, pero luego entonces se veía hacia dónde iban los pies. Entonces luego dijimos, bueno, que Lita traiga mamparas, ¿no? Y entonces, o en otra comunidad dicen, bueno, levantando las manos nos funciona mejor, ¿no? Entonces aquí empieza a ver cómo esta diversidad en esa forma de elección, incluso también en el periodo, en algunos la duración del periodo es de 1 año, en otros de 2, en otros de 3, ¿no? Entonces hay como una diversidad en ese sentido. Aquí les ponía un poco sobre el principio de toma de decisiones, ¿no? Hay boletas, mano alzada, pizarrón, filas, cartulinas, ¿no? Entonces, que creo que aquí un poco lo que hemos encontrado es la forma que da mayor legitimidad para la gente, que hace más sentido, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la forma en la que viven las experiencias políticas quienes son los presidentes de comunidad, ¿no? Por ejemplo, la participación en cargos religiosos y cargos civiles, ¿no? Es un elemento central para poder tener el reconocimiento y la legitimidad en una elección. También este conocimiento, esta cercanía que tiene una persona que participa, por ejemplo, como presidente de comunidad o como candidato a presidente de comunidad, que encuentra reconocimiento a partir de las actividades religiosas o, por ejemplo, participar en el comité de agua es muy importante, también tiene otros retos, ¿no? Y entonces aquí les pongo los postulantes según su género, ¿no? Y entonces encontramos que los postulantes a presidentes de comunidad, en comunidades que se rigen por usos y costumbres, es del 87%, mientras que las mujeres alcanzan el 13%. Se pone más complicado en la elección, porque entonces hay baja el porcentaje de las mujeres. Solo el 10% de las mujeres logran ser electas como presidentes de comunidad. Dentro del trabajo de campo logramos entrevistar a una presidenta de comunidad y lo que nos hablaba creo que refiere a muchas experiencias de las mujeres en la política. Esto tiene que ver con un abandono de la red de apoyo cuando se insertan en la política, la violencia digital, el doble estándar, por ejemplo, sobre sus gestiones políticas, ¿no? que configuran, ¿no? Porque además es, en este caso, la primera vez en esas comunidades donde una mujer encabeza la presidencia de comunidad, ¿no? Entonces, un poco son mujeres que están abriendo brechas en espacios políticos que tienen una complejidad mayor, porque además tampoco hay cuotas, ¿no? Entonces, esos procesos son mucho más difíciles de escalar. En este sentido, pues, hay una amplia legislación, pero una poca apropiación, es decir, hay muchos mecanismos, pero a los que la gente conoce tiene que ver con la asamblea comunitaria, ¿no? Y ahí tendremos que pensar cómo esa legislación también tiene que responder a esas apropiaciones que tiene la gente, que tienen en las comunidades. Hay un aumento de ejercicios en materia medioambiental. Creo que cada vez más vemos esta articulación, por ejemplo, de movimientos en resistencia que hacen que las asambleas comunitarias tengan un mayor impacto en la toma de decisiones. Y también, bueno, pues continúan retos para una participación equitativa en comunidades, a pesar de que se ganan en muchas cuestiones de calidad democrática, pues también en las oportunidades para otros actores sigue siendo complicado. Muchas gracias.